Benim hikayem annemin üniversitede beyaz atlı prensini bulduğunu sanmasıyla başlıyor. Annemi ve beni daha doğumhanedeyken terk edip gitmiş. Hiç bilmediğim bir hayata başlıyordu. Bir süreliğine paranın var ettiği bu yalan hayata misafir olacağım. Ve sonunda mutlaka ait olduğum yere geri döneceğim. İçinde bulunmaktan her gün, her dakika nefret ettiğim şehir. Ben kim miyim? Zavallı bir göçebe ruh. Şimdi bana sadece beni özgürleştirecek biri lazım. Benim gibi olmayan biri. Yeni dizi Pera. Yakında. Hola a todos. Hoy hablaremos sobre el nuevo proyecto de la serie Pera, protagonizado por Afra Saraolu, que se emitirá en Disney. Este vídeo cubrirá a fondo tanto el contenido de la serie como el personaje al que Afra Saraolu dará vida. Además, al final del vídeo, hablaremos sobre quién sería la pareja ideal de Saraolu. Si están listos, comencemos. Antes de comenzar nuestro vídeo, si esperan con ansias esta serie, no olviden darle me gusta para que podamos conocer nuestro número. Primero, el nombre de la serie, Pera. Esta serie digital, firmada por OGM Pictures, será un drama psicológico escrito por Basar Basaran y dirigido por Baad Karatas. En la serie, Afra Saraolu interpretará a Pera, una influencer del mundo de las redes sociales cuyo nombre también lleva el de la serie. Aunque la serie se encuentra actualmente en fase de desarrollo, la información que ha surgido desmiente que estemos viendo una serie de influencers común y corriente. Esta historia trata sobre la lucha de una mujer por encontrarse a sí misma en un universo donde la realidad es falsa. Es más, hay un mundo al estilo de El Show de Truman en el centro de la serie, Pera, una famosa influencer en redes sociales. Todo parece perfecto desde fuera, millones de seguidores, patrocinios, una vida glamurosa. Pero entre bastidores, las cosas son mucho más complejas. El personaje de Pera representa a una mujer atrapada entre la vida real y su identidad digital. En este sentido, la serie cuestiona tanto el impacto de las redes sociales en la psicología humana como los conceptos de libertad individual y privacidad. Aquí es donde entra en juego la analogía del Show de Truman. Si recuerdan, en esa película, el personaje se dio cuenta más tarde de que toda su vida era un espectáculo donde otros la observaban y controlaban. La serie Pera también implica que el mundo en el que vive el personaje es un universo abierto a la observación y la manipulación. De hecho, algunas fuentes afirman que esta serie podría ser un Truman Show local. Pera, interpretada por Afra Saraolu, no es solo una hermosa influencer. Ingresó a las redes sociales a una edad temprana y allí forjó su identidad. Para ella, la fama es tanto una recompensa como una especie de prisión. Es un personaje que se debate entre las expectativas de sus seguidores, la presión de las marcas y la necesidad de lucir impecable. Los traumas del pasado de Pera, su vínculo con su familia y su incapacidad para afrontar la fama probablemente se revelarán gradualmente a medida que avance la historia. Este personaje indica que Afra Saraolu interpretará por primera vez un papel con un fuerte componente psicológico y un alto nivel de conflicto interno. La serie se está preparando para Disney y Turquía. La fecha oficial de rodaje aún no se ha anunciado, pero según información tras bambalinas, el rodaje comenzará en el verano de 2025. La emisión está prevista para finales de 2025. Esta es una continuación de la ofensiva de contenido de Disney en Turquía. Pera, por otro lado, parece ser una producción mucho más audaz y ambiciosa en cuanto a concepto que estas series. Los fans de Afra Saraolu esperan con ansias ver qué tipo de transformación experimentará tras interpretar a Seyran en Yalan. Pera es completamente diferente de Seyran, más moderna, más libre, pero también frágil. Este papel podría marcar una nueva etapa en la carrera de Afra Saraolu. En el sector, la serie Pera está generando gran interés porque abordará con audacia temas contemporáneos como la cultura influencer, la ilusión de la realidad y la crisis de la privacidad. Esto podría hacer que la serie sea atractiva no solo para el público joven, sino también para un público más amplio que cuestiona el mundo digital. Si bien la analogía de Pera con el Truman Show es acertada, esta serie quizás se acerque más al universo de Black Mirror, con sus aspectos más oscuros y psicológicos. Sin embargo, esta vez hay un personaje femenino en el centro y los eventos se desarrollan en el universo de las redes sociales. En otras palabras, Pera busca presentar una narrativa original que se superponga tanto con el tema de la vida artificial de Truman Show como con la distopía tecnológica de Black Mirror.
En este punto, una de las preguntas más curiosas es, ¿quién será la pareja de Afra Saraolu? Recientemente se ha dado a conocer oficialmente este asunto. En un proyecto tan complejo y psicológicamente complejo, la selección de la pareja es fundamental, ya que no solo se requiere apariencia, sino también profundidad actoral. Por lo tanto, Furkan An acompañará a Afra Saraolu en la serie. Furkan An, quien ha participado con éxito en numerosos proyectos, interpretará en esta ocasión a un carismático y admirable panadero llamado Adam. El personaje, que llama la atención por su estilo de vida positivo y amante de los animales, será el centro de la historia. Si bien la compatibilidad en pantalla entre Afra Saraolu y Furkan An ya genera curiosidad, el rodaje de la serie Pera está previsto para las próximas semanas. Aunque la serie aún no se ha estrenado, Pera es una de las series más comentadas del sector digital turco. El personaje Pera, interpretado por Afra Saraolu, revelará las presiones invisibles de la era de las redes sociales, sus efectos destructivos en la psicología humana y la lucha por ser uno mismo. Si una trama como la de Truman Show se hace realidad, Pera podría ser no solo una serie, sino un reflejo del lado oscuro de las redes sociales. Entonces, ¿crees que Furkan An sería compatible con Afra Saraolu? No olvides escribir tu opinión en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo para no perderte nuestro nuevo contenido. Cuídate hasta el próximo vídeo. Nos vemos. Benim hikayem annemin üniversitede beyaz atlı prensini bulduğunu sanmasıyla başlıyor. Annemi ve beni daha doğumhanedeyken terk edip gitmiş. Hiç bilmediğim bir hayata başlıyordum. Bir süreliğine paranın var ettiği bu yalan hayata misafir olacağım. Ve sonunda mutlaka ait olduğum yere geri döneceğim. İçinde bulunmaktan her gün, her dakika nefret ettiğim şehir. Ben kim miyim? Zavallı bir göçebe ruh. Şimdi bana sadece beni özgürleştirecek biri lazım. Benim gibi olmayan biri. Yeni dizi Pera yakın.